Bueno, el Sahel. pues algo que realmente es noticia de algo que ya esperábamos, que es básicamente que Níger, Burkina Faso y Mali, las tres juntas militares que forman la Alianza de Estados del Sahel, han anunciado que abandonan la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO. Ayer fue el anuncio en un comunicado conjunto, hoy han enviado las cartas individualmente para dar comienzo al proceso de retirada. Ujú. Y bueno, esto es un evento que, si bien esperábamos en cierta medida, es pues, bueno, trascendental para la región. Vale, pero ¿han enviado ya las cartas los tres? Sí, Porque las que hemos visto han sido las de Mali y Burkina, ¿no? sí, pero tengo entendido que mi hijo también lo ha hecho. Vale, es que ahí está otra de las cuestiones. No sé cómo estaban las negociaciones con Níger, que estas últimas semanas hemos visto que la CEDEAO iba a enviar una delegación a Níger para negociar sobre el calendario de transición, pero con Mali y Burkina se llegó a un acuerdo por el que no se aplicaban esas sanciones tan contundentes como el bloqueo que se intentó hacer a Mali en su momento, precisamente porque se alcanzó un acuerdo por los calendarios de transición. Entonces, ahora mismo no sé si consideraban legítimo o no legítimo a Níger para producirse esa retirada o cómo estaba la situación. Andrea o Creo quien que Pues quiera. creo que hoy ha ido una delegación de Togo a Níger a negociar. No sé exactamente muy bien qué es, cuál de los procesos, pero sé que ha ido una delegación de Togo a Níger. ujú. Es que esto es bastante complicado porque no solo es cuestión política, sino legal. Y ahora mismo creo que Níger se quedaba como en un extraño vacío legal en el que estaba suspendido, pero no se iba, no se sabía muy bien qué podía o no podía hacer, así que era como un limbo un tanto extraño. Entonces, Andrea, los calendarios de transición entiendo que ya están fuera todos, ¿no? Que ya lo que ocurra en Mali y en Burkina Faso, ¿qué sabemos de esas elecciones que se iban a producir? Pues la primera cuestión, sobre todo, empezando por el primer golpe de Estado que se dio, que fue el de Mali, ya la Comunidad Económica de Estados del África Occidental creó una gran presión, sobre todo cuando se empezó a ver el giro geopolítico de la junta militar maliense hacia Rusia. Se buscaba un calendario de transición, ni la CDAO ni Mali se ponían de acuerdo, lo cual acabó suponiendo un embargo muy importante a Mali por parte de la CDAO, que básicamente a todo el gobierno se le embargaba. No podían hacer casi nada, solo podía entrar ayuda humanitaria y con ciertas dificultades. Finalmente se acordó un calendario de transición entre la CDAO y Mali, pero ya empezaron con que no se podía realizar en las fechas acordadas porque la situación de inseguridad, luego dijeron que es que no iban a hacer elecciones hasta que el país estuviese totalmente pacificado, que viendo cómo va la situación nos jubilamos antes de que eso pase, o sea, la cuestión va para largo. Así que al mismo tiempo, luego se dio el golpe de Estado en Burkina Faso y ya eran dos países, ya era hacer un frente común contra la CDAO y Burkina Faso no se llevó tanta presión como la que se llevó Mali en un primer momento, si bien se llevó a la suspensión importantes sanciones. Luego ya entró Níger en juego, en el que eso sí, incluso se llegó a plantear una intervención en el país para derrocar a la junta militar y volver a restablecer al presidente Bazoum, pero Mali y Burkina Faso se vieron a un país en el mismo problema que tuvieron ellos y en la forma de hacer un frente común muy importante, ya que Mali Níger es enormemente estratégico y muy valioso, no solo a nivel de recursos, sino por dónde está colocado. Así que luego tienes a estos tres países haciendo un frente común en la Alianza de Estados del Sahel, cuyo nivel de cooperación va rápidamente en aumento. Toda esta alianza de estados cuenta con el apoyo de Rusia, ya que hubo importantes movimientos diplomáticos, curiosamente, el día antes de la creación de la organización. Y ahora mismo de eso se sabe que Rusia apoya de manera tácita, o sea, no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo, de manera indirecta, o sea, no públicamente, pero sí que se conocen su apoyo. Así que en este punto nos encontramos que la CDAO, después de que no se diese la intervención en Níger, porque aparte del apoyo en forma de
de crear una organización se dio armamento, se desbloqueó parte del comercio hacia Níger para salvarse más bien de las sanciones impuestas por la CEDEAO. Así que la CEDEAO al final no intervino, sobre todo porque los países miembros no se ponían de acuerdo. Así que ha quedado en un nivel de descrédito importante y las juntas militares en esto han visto su señal para podemos hacer lo que nos dé la gana, porque ni siquiera van a llegar a una intervención. Así que ahora mismo la CEDEAO se encuentra como en una confusión de no saber muy bien hacia dónde ir, mientras que la Alianza de Estados del Sahel se consolida con enorme rapidez. Claro, aquí hay una serie de cosas que han ocurrido desde que, como nos has contado, ¿no? Pues ya no solo la influencia de Rusia que haya ido entrando en Mali, en Burkina Faso, después lo que ocurrió en Níger, que fue como la línea roja, y lo de la amenaza de la intervención. Nos han preguntado qué pasó con la intervención, pero aquí ya nos has contado cómo ha quedado la situación. Entonces, se fraguó esa alianza in extremis, bastante rápido, para defender una posible invasión de Níger, y esa alianza está teniendo un desarrollo político bastante más grande del que al principio parecía, y con una influencia rusa que además cada vez es más pública, ¿no? Porque ya no es solo eso de actor oportunista, sino prácticamente coordinar y gestionar con ellos la alianza política, militar, la cooperación militar también desde Moscú, que recientemente se han reunido con varios actores, y también coordinar lo que es la parte técnica de la Alianza Estados del Sahel. Entonces, aquí nos preguntan en el chat esta ruptura de la CEDEAO que os traemos hoy, que es como la noticia más importante quizá en varios meses en la zona y que ya se ha consumado, ¿no? Con esos documentos que se han enviado o que se han producido, sigue, por ejemplo, a la ruptura del G5 Sahel y estamos reconfigurando de alguna manera la región. Nos preguntan entonces, ¿cómo quedan el resto de países en la CEDEAO? ¿Cuáles tienen influencia francesa? ¿Qué países pueden tener influencia rusa? El papel de Guinea. No sé, ahora mismo, ¿de qué manera puede funcionar la CEDEAO? Pues ahora mismo, ¿cómo puede funcionar la CEDEAO? Es que es difícil saberlo, porque una ventaja que está teniendo la Alianza de Estados del Sahel en comparación a la CEDEAO es que la CEDEAO son 3 países con unas características, problemas y objetivos bastante comunes, y la CEDEAO son países muy diversos con características económicas, políticas, sociales muy diversas y en las cuales ahora mismo no saben muy bien hacia dónde tirar, y sobre todo es que hay varios países más preocupados porque no les den un golpe de estado dentro, como viene a ser el caso de Senegal o Sierra Leona, y otros que están como Nigeria tratando de tener un papel más importante dentro de la organización, pero que no saben muy bien cómo, ya que su músculo exterior se ve, por así decirlo, debilitado por sus propios problemas internos, porque aunque Nigeria fue como el gran defensor de la intervención y el que más se decía que iban a aportar, tienen importantes problemas internos, tanto económicos, de seguridad, y luego de las propias dinámicas internas del país, a las cuales no les hacía ninguna gracia la intervención en Níger. Por sí esto podía ser, por así decirlo, como un balón de oxígeno para el yihadismo, ya que se desestabilizaría la región, oleadas de refugiados, que además luego tuvieses a diversas etnias que existen en el Sahel tomando partido por uno u otro bando, lo que añadiría todavía más complejidad a esa intervención, y que esto acabase siendo pues más o menos un Libia 2.0. Y también nos preguntan justo a este respecto si hay algún país de la CEDEAO que pueda tener afinidad con los países de la Alianza de Estados del Sahel. ¿Cómo va a evolucionar esa relación? Porque al final no todos han sido tan hostiles y ha habido algunos que sí que han sido claramente hostiles, ¿no? Esa diferencia dentro de la CEDEAO, ¿cómo queda? Pues ahora mismo primero se tiene que comprobar, como que los países están bastante a la espera de ver cuál es, por así decirlo, el desarrollo de esta organización. Si se consolida el nivel que se está consolidando ahora, pues rápidamente no quedará más remedio que aceptar a la alianza y hacer tratos y cooperación con ellos, porque aunque sean juntas militares, son países muy estratégicos y que además parte del comercio de estos países va a otros países africanos. Así que tampoco les sale rentable haber tenido, o sea, los países de la CEDEAO haber tenido importantes
golpes económicos venidos de fuera, como la guerra de Ucrania, la crisis del COVID, como para que encima se les cierre una parte importante del comercio dentro del propio continente. Así que están eso como a la espera de ver cómo se desarrolla, de ver su aceptación internacional, pero eso, llegará un momento que sea inevitable tener que hacer negocios con ellos. Bueno, es una cuestión que ahí vemos que ha ido evolucionando bastante, ¿no? Hablábamos de Togo como el país que todavía se había esforzado por mantener la mediación con los países de la Alianza de Estados del Sahel. Y yo la verdad es que me veo sorprendido de lo rápido y lo bien que están encajando la alianza política más que la militar, estos tres países, porque bueno, una alianza militar, pues vale, la hemos visto posteriormente al golpe de Níger, pero este avance tan rápido de coordinación constante, de los comunicados al mismo tiempo, de romper con el G5 Sahel, con la CEDEAO, esto es un paso previo quizá a una moneda común, que es algo que se había planteado en el marco de la CEDEAO y en el marco de los estados del Sahel. No sé, es una cuestión que va tan rápido que realmente no sabemos si el hecho de que no se diera la invasión, evidentemente de haber sido fallida, habría sido peor para los países que la lanzan, pero el hecho de que no se lanzara y se tolerase el golpe de Níger y se permitiese una alianza de estados del Sahel y ahora que se vayan de la CEDEAO y no pase nada, puede suponer una aceleración de esa descomposición del estado de la Francáfrica. Antes de nada, quería dar las gracias aquí a un par de subs que nos han llegado, de Umbague por 5 meses y de Carlos Toco por de Prime, que ya nos acercan un poquito más a la renovación del objetivo de este bloque. Muchas gracias a los dos y a todos los que habéis participado antes. Ahora vamos con más preguntas. Andrea, no sé si quieres añadir alguna cosa sobre este tema. Sí, que a mí Vale. la cuestión que más me preocupa con respecto a esto, o sea, como tú dices, ha habido una consolidación muy rápida y ya los ministros de finanzas de los tres países han hablado de una mayor integración a nivel económico, incluso creo que se hablaba como de que el objetivo era la federación o la confederación. Pero es que en esto hay un problema. Y es que sea un cambio tan brusco como un cambio de moneda a una moneda común, eso significaría una desconexión importante de los mercados africanos porque es una cosa que comentamos en el seminario, el Franco Sefa. Y en esta cuestión tenemos que los países de Mali, Níger y Burkina Faso quedarían muy desconectados del comercio. Y esto puede dar importantes problemas porque aunque son países que han demostrado una importante capacidad de maniobra, siguen siendo estados enormemente pobres y con deficiencias a nivel económico y social. O sea, en la tabla de índice de desarrollo humano ocupan prácticamente los últimos puestos. Níger el penúltimo, para hacernos una idea. Y en esta cuestión yo me pregunto cómo evolucionará económicamente si se da una desconexión de la CEDEAO a nivel económico, porque la CEDEAO es eso, sobre todo una organización de cooperación económica. Luego se explayó más a nivel político y militar, pero sobre todo económica. Así que en un continente con unos mercados tan interrelacionados, me pregunto cuáles serían las consecuencias de esa desconexión y sobre todo que la población acabaría pagando la mayor parte de las consecuencias. Sí, es una cuestión que hemos visto bastante recientemente y bueno, ahora que preguntaban otra vez por la cuestión de ese cuarto país que había sido afín y que había tenido acceso, nos preguntaban por el puerto, sí, estábamos hablando de Guinea. Guinea es un país que, bueno, pues ayudó a evadir algunas de las sanciones, compartía esa crítica de los estados más vinculados a Francia, pero no se dio un giro tan rápido o tan rupturista como para que se creara una reacción en Nigeria antifrancesa, ¿no? Que al final es lo que yo creo que en Níger catalizó tantísimo las dinámicas, el hecho de que desde el principio se pusiera la línea roja y se condenara y se hablara de invasión y se hablara de tantas cosas,
hizo que fuera rapidísimo el giro. Y es que no ha pasado todavía ni un año y ya están las autoridades de la Junta Militar hablando de federarse con sus vecinos, con los que antes no tenía casi relaciones de cooperación en una frontera clave. Entonces, bueno, Guinea no ha pasado por esas fases y ahora quizá la estrategia de Occidente, concretamente de Francia, pueda ser intentar conservar parte de la influencia que le queda en el Golfo de Guinea. La Unión Europea ya dijo que iba a intentar apostar fuertemente por el Golfo de Guinea, lo cual pasaba por olvidarse del Sahel, prácticamente lo daban por perdido, se ha ido moviendo la cuestión hacia Chad y de hecho en Chad hay otros movimientos interesantes ya de cómo Rusia puede haber manejado la situación igual que Francia intenta también manejarlas sin que se den necesariamente los golpes pro-franceses o pro-rusos, ¿no? Todo el rato. Y bueno, pues nos preguntaban por el tema de la moneda. Os comentaba antes, como decía Andrea, que se trataba de una asociación principalmente económica. La Alianza Estado del Sahel surgió al revés, surgió como una organización esencialmente militar, pero con vistas a una integración económica y política, mientras que en la CEDEAO, que era económica, se veían pues perspectivas de una unión política que no terminaba de desarrollarse bajo los auspicios pues de una nueva moneda, de infraestructuras, instituciones económicas, etcétera. Y también había acuerdos de defensa, que es por lo que se contemplaba el entrar en Níger, ¿no? Igual que se han hecho en Gambia o en otros países. Entonces, el hecho de que se contemple una moneda en la CEDEAO, hablábamos del ECO, no ha tenido mayor desarrollo. Y si no tiene desarrollo una propuesta económica en una organización económica, el hecho de que una organización militar con vistas a organizarse políticamente desarrolle tanto la cuestión monetaria o económica es muy relevante y también es un síntoma de cómo hay muchísima coordinación y hay mucha voluntad política. Ya en Mali y Burkina Faso, antes del golpe de Níger, veíamos esa coordinación entre los dos y se hablaba de una federación o confederación entre los dos. Es verdad que sorprendentemente, también lo explicabas hoy en el seminario, Andrea, los tres países tienen situaciones muy similares demográficamente, no a nivel de etnias, aunque sí que hay mezcla por el tema de los tuareg o de algunos otros grupos, pero sí a nivel de población o de capacidades económicas, militares, de algún tipo. Entonces, no es tan complicado organizar los proyectos que se querían llevar a cabo en la CEDEAO y donde sí que era extremadamente complicado a través de la Alianza de Estados del Sahel. Y el hecho de que haya coordinación rusa o al menos apoyo ruso también es un dato a tener en cuenta. No solo porque se les esté dando más apoyo, ahora han llegado las toneladas de grano a Burkina Faso o ayuda militar. Ha habido 2 intentos ya de golpe de Estado contra Ibrahim Traoré y en este caso no han prosperado, sino porque además también están ayudando a combatir a los grupos rebeldes en Mali y perfectamente favorecen el crear esas instituciones y si hay una moneda en los estados del Sahel podría estar respaldada por Moscú, pero es algo que no sé si tenemos información al respecto. No, y es una incógnita, sobre todo ahora eso, que si se da esta independencia económica, o sea, uno de los ingredientes más importantes para que una organización funcione es eso, unos objetivos comunes y también unas circunstancias comunes. En el momento en que empiezan a ser cuestiones diferentes, o sea, preocupaciones y características diferentes, las organizaciones se vuelven inestables y no solo en el Sahel, lo hemos podido también ver en el caso de la Unión Europea de poner de acuerdo a todos los Estados miembros, que incluso siendo la Unión Europea una organización bastante especial en el hecho de que los países miembros ceden soberanía, cosa que ninguna otra organización internacional hace, los Estados son soberanos, deciden lo que les viene bien y no aprueban lo que no les viene bien, así que esto acaba siendo como un punto muy importante para que una organización funcione. Luego ya sí tiene apoyo de una tercera potencia, todavía mejor, porque volviendo al caso de la Unión Europea, por ejemplo, si se echa un vistazo a la... ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho bien, vamos, se nos pueden confirmar en el chat, pero yo te escucho bien. Sí, es que se me ha quedado para un momento el Twitch por algún motivo. Bueno, que eso. Que si revisas, por ejemplo, la historia de la Unión Europea, ves que Estados Unidos tuvo un papel muy importante en su creación, así que ahora mismo en la Alianza de Estados del Sahel tienes eso, unas características parecidas,
una visión común, problemas comunes y además tienes a una potencia importante apoyando, organizando, coordinando y eso, importante, apoyando internacionalmente. La pregunta es ¿hasta cuándo Rusia puede apoyar? Porque ahora mismo no nos olvidemos que Rusia está en una guerra y ya había preguntas sobre cuánto podría Rusia apoyar militarmente a los países del Sahel, que luego si te pones a mirar los números tampoco han sido como tanto armamento, pero sí los despliegues de Wagner han sido importantes y muy valorados dentro del ejército. Pero ahora eso, viene la gran pregunta de cuánto Rusia está dispuesta a apoyar o cuánto músculo tiene para apoyar viendo todos los frentes que tiene actualmente. Y como decía Alejandro, ahora mismo la Unión Europea como que ha dado por perdida el Sahel y lo que ha hecho ha sido como reorientarse al Golfo de Guinea con países más receptivos a colaborar con ellos, aunque eso puede ser como una solución a corto plazo, pero también puede ser una desventaja en aspectos como por ejemplo la migración. Las redes ilegales siguen pasando por el Sahel hacia Libia para luego ir hacia Italia, así que perder control ahí puede significar un importante pérdida de control para la Unión Europea, porque es incluso la propia organización tenía una estrategia que se basaba en que los países del Sahel hacían que la migración ilegal no pasase a los países del norte de África. Y ahí a cambio de promesas de desarrollo, de apoyo a gobiernos independientemente de su calidad democrática. Así que básicamente perder el Sahel para Europa, por mucho que se me intente acomodar, ha sido un golpe. A nivel de seguridad y a nivel estratégico. Y todos estos pasos, además, son importantes, ahora vamos con otras preguntitas, porque, claro, el hecho de que se rompa con la CDAO es una demostración de que se va en serio. Ya romper con el G5 Sahel era como constatar, bueno, una organización que estaba muerta porque estaban los 3 suspendidos, pero que en la CDAO no tiene por qué cambiar tanto el funcionamiento porque también estaban los 3 suspendidos, ahora creo que solo queda Guinea, pero demuestra que hay de verdad voluntad por cambiar esto, ¿no? Porque muchas veces se dice, vale, Rusia gana influencia, pero Rusia no expulsa a todos los actores occidentales, expulsa a Francia o favorece que se ocupe el hueco que se queda libre de Francia, ¿no? Por decirlo de otra manera. Pero, por ejemplo, en Níger sigue estando la base estadounidense, por ejemplo. En Burkina Faso se estaba intentando aplicar esa estrategia que también se intentaba aplicar en República Centroafricana, de que Estados Unidos pudiera conservar su influencia. Entonces, cuando en Mali se aborda de manera estratégica desde Rusia el levantar el embargo de armas, por ejemplo, o algunas sanciones, cuando se actúa sobre Níger, Burkina Faso y Mali de esta manera, estás demostrando que tienes unas intenciones muy distintas que con la República Centroafricana, donde puedes jugar a otro balance multivectorial. Pero en estos 3 países yo creo que esta salida de la CDAO es tan importante porque nos demuestra que ese ánimo es real, que no es como cuando la CDAO decía vamos a crear integración, vamos a crear una moneda, o cuando la supuesta Confederación de Estados del África Oriental iba a crear, pues eso, una confederación, una constitución, incluso puede que una federación no paraba de ampliarse y se acababa convirtiendo en un grupo regional más sin ningún tipo de homogeneidad política ni de objetivos comunes, de hecho, enfrentados algunos entre sí. Eso no tenía visos de prosperar. Pero si, por ejemplo, en Burkina Faso se diera un contragolpe y esto se cayera, el proyecto naufragaba. Pero están dando unos pasos que a mí me da la sensación de que van en serio o de que quieren decir que van en serio. Y luego tenemos unas cuantas preguntas, Andrea, que, bueno, hay algunas un poco más estrambóticas, yo las voy a ir leyendo, sobre si también China puede jugar algún papel en la estabilización económica de esa nueva moneda o si solamente estamos hablando de Rusia o, por ejemplo, qué ha pasado con el resto de tropas occidentales, no solo las francesas, en estos estados del Sahel. Pues no sé hasta qué punto China se involucraría. Sería una acción como bastante agresiva hacia Occidente, por así decirlo, y que al mismo tiempo la colocaría en el mismo saco, por así decirlo, que Rusia. Y ahora mismo Occidente está bastante de uñas con la acción de Rusia en el Sahel. Así que a lo mejor que la metan en el mismo saco puede dañar las relaciones y además también a Occidente darle, por así decirlo, herramientas narrativas para decir cosas como
Rusia y China son lo mismo y así crear como más frente común hacia estas otras dos potencias que rivalizan con Estados Unidos. No creo eso, que se metiese directamente como a estabilizar la moneda, pero sí que, por supuesto, no van a cambiar en nada sus contratos de comercio con estos países, que ya lo hemos comentado muchas veces. A Rusia le da, a China le da bastante igual la situación política de los países en los que opera. Mientras no se toquen sus intereses, no se mete. Y si incluso ya con la guerra de Etiopía no se metieron en una guerra de tales dimensiones, pues tampoco se van a meter en esta cuestión. Aunque eso, la gran pregunta sería eso, ¿cuánto de viable económicamente sería esto? Porque en caso de ser un fracaso económico, los primeros grandes perjudicados van a ser la población. Y si ya es una población con unas dificultades importantes, pues ya ni imaginarse, o sea, ya estaríamos hablando de un aumento de las hambrunas incluso. Y sobre la otra cuestión de la presencia de tropas o efectivos militares occidentales, aparte de la retirada de Francia, que ya conocíamos, ¿tenemos alguna novedad? ¿Se han marchado los demás países o qué ha ocurrido? Pues después de que Francia se retirase, la MINUSMA sufrió importantes bajas de determinados países que participaban en ella debido a que, bueno, no debido a, más bien ellos alegando que era en protesta de las relaciones de estos de Mali, bueno, sobre todo de Mali, con Rusia y que decían que así no podían trabajar y que se iban. Creo que algunos fueron Países Bajos, Reino Unido, Suecia, creo que también. Ujú. Me Porque ese suena también. también lo de Suecia y no sé si Alemania ha tenido algún Sí, cambio o no. Suecia sí se fue. Suecia me suena que se fue, pero no me acuerdo qué pasó con el contingente alemán también, ¿no? España, por ejemplo, también solía seguir la línea, ¿no? de Francia, pero creo que fue con otros tiempos. No sé si se acabaron marchando. No me acuerdo porque he sabido como muchos países que han amenazado con irse, otros que sí, efectivamente se han ido, pero luego otros que, por ejemplo, España sigue allí haciendo sus labores como si nada. O sea, sobre todo ha sido como, por así decirlo, una reacción contra la presencia francesa. Ujú. Y en Yo me esto acuerdo de hace un año que el ministro de Álvarez hizo como una gira por la zona y confirmó que iban a tener equipos de entrenamiento para la gendarmería de Níger. Entonces, puede que sigan a lo mejor con alguna misión de entrenamiento, yo no lo sé, esto lo tendríamos que mirar. Pero, por ejemplo, la MINUSMA sí que terminó, ¿no? O sea, ya se han salido, se entregaron todas las bases a finales de diciembre y por lo tanto, ahora mismo ya es un grupo de cualquier tipo de país que desaparece, ¿no? Ujú. Sí, pero eso, o sea, se fueron como cayendo bastantes por el camino. Y luego también es eso, o sea, España ha seguido haciendo sus labores porque también eran, o sea, son bastante bien apreciadas dentro del ejército y dentro de la población y es una cosa con la que ha jugado bastante España porque realmente en el terreno de Mali ha contribuido mucho España. Primero en la operación Berkane y también en MINUSMA. En MINUSMA creo que sí que han llegado a tener cargos bastante importantes, así que como que la labor española era muy apreciada y sobre todo había un rechazo contra Francia, porque es que estas misiones de seguridad no venían ellas solitas, venían con exigencias políticas y que se utilizaban como, por así decirlo, un arma de poder para tener a estos países, a las antiguas colonias, todavía más cogidas, como si no se tuviese suficiente con el franco SEFA, que las tenía cogidas económicamente, pues ahora también con las misiones como primero la Serval, luego la Berkane, pues básicamente era como nos debéis la seguridad a nosotros y era una herramienta de presión bastante importante, lo cual creaba rechazo primero entre los propios gobiernos, también entre la población y al final se acaba generando lo que ha acabado pasando con los países de Mali, Chad y Mali, Níger y Burkina Faso que han pedido la salida y realmente ha sido un golpe para la estrategia francesa lo primero porque mucho de su proyección internacional tenía que ver cómo
con su presencia en las antiguas colonias, con ser un nexo de unión o, por así decirlo, el que llevaba a cabo los intereses primero de Europa en el Sahel y también de Estados Unidos, porque claro, o sea, las estrategias europeas y estadounidenses eran que sobre todo Francia hacía cosas. Y ahora mismo tienen un problema y se les ha caído toda la estrategia con la retirada de los franceses. Nos preguntan también en el chat por el papel de Wagner, si sigue involucrado en algún aspecto en la zona. Ya no es Wagner, ahora es Africa Corps. Agüita. No, pero es verdad. Es el rebranding que han hecho ahora las PVC rusas en la zona, son Africa Corps. Sí, pero es Bueno, que pero- es importante, están metidas dentro del ejército, así que Claro, pero aquí hay como muchos matices, porque también, Jorge, si quieres, que también lo has seguido mucho, no es solo que lo dirija el Estado ruso, ¿no? Es como hay una coordinación con ciertos elementos de, no sé si defensa, inteligencia rusos, el papel de actores nuevos como Entre Yevkurov. defensa y el grupo, básicamente, lo llevan. Entonces ahí, ¿qué presencia tienen estas fuerzas mercenarias? Creciente. De hecho, hace menos de una semana hemos visto un avión aterrizando con material y personal militar en Burkina Faso, precisamente de estos nuevos Africa Corps. Ujú. Sé que puede quizás, me permíteme decirlo, sea el chat quizás les parezca que lo digo en broma, pero de verdad se llaman Africa Corps, pero con C, no con K, ¿vale? Que sepáis el matiz. Sí, es el matiz relevante, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, así están las cosas con los alemanes. en Rusia llevan una racha de este tipo de referencias relevante también durante estos años, ¿no? No es cosa menor. Y bueno, pues por supuesto uno de los sitios más importantes donde sigue habiendo presencia, y es importante su presencia, ¿no? De este grupo Wagner de Africa Corps, es en Mali, justo en combates con los grupos rebeldes, por un lado con los Tuareg y por otro lado con los yihadistas de Al-Qaeda, Estado Islámico y sus ramas locales. Nos preguntan, Andrea, en este sentido, y nos han preguntado antes, pero lo he querido como guardar para esta parte que hablamos de esta cuestión, sobre los acuerdos de Argel. ¿Qué ha pasado con los acuerdos de Argel? ¿Qué eran los acuerdos de Argel? Pues los acuerdos de Argel, bueno, voy a empezar por el principio. En 2012, grupos tuareg y yihadistas proclaman la independencia del norte de Mali, llamándolo Azawad. En este punto, el gobierno maliense pide ayuda internacional para volver a tener el control sobre el norte, cuya llamada es respondida, para sorpresa de nadie, por Francia, que fueron los que más movieron en instituciones internacionales una intervención y sobre todo la que lo acabaron liderando con la francesa Operación Serval, que en un principio no tenían como mucha voluntad política de liderarla, pero es que básicamente si no iban los franceses no iba nadie, eran como un seguro. Y en este punto, la Operación Serval sí que fue un éxito porque su objetivo era básicamente devolver el control, entre comillas, el control político del norte de Mali, aunque ya los grupos tuareg y yihadistas estaban un tanto debilitados porque en el proceso se habían pegado entre ellos en la batalla de Gao, porque en este nuevo estado de Azawad no se ponían de acuerdo sobre el grado de aplicación de la ley islámica. En este punto Francia interviene con la Operación Serval, que es un éxito, o sea, básicamente en 3 meses logran recuperar el control. Así que esto pasa primero a la Operación Serval a refundarse como Operación Berkane, la cual tenía un objetivo mucho más ambicioso, que era la lucha contra el yihadismo en todo el Sahel, o sea, básicamente sobre todo en el Sahel occidental, vaya. Y luego se firman los acuerdos de Argel en el año 2015, que era sobre todo entre los grupos Tuareg, parte de los yihadistas y el gobierno maliense. En estos, como que era un delicado equilibrio para dar una cierta estabilidad entre el norte del país y el sur. Luego, porque también era una cosa que lo comentamos en el seminario, las relaciones entre regiones, al ser países tan grandes y que sus fronteras son heredadas de un pasado colonial,
suele haber tensiones entre las regiones y el caso más llamativo en este Sahel occidental son el norte de Mali y el sur del país. En estos acuerdos se crea un equilibrio muy delicado en el cual la MINUSMA se pone como árbitro de que se están cumpliendo. Se retira la MINUSMA, por lo que los grupos tuareg y grupos yihadistas dicen que ya no hay un árbitro, así que los acuerdos de Argel los dan por finalizados y comienza una guerra a 3 bandas entre yihadistas, grupos tuareg y el ejército de Mali por el control de las bases que la MINUSMA va dejando. Y es que era muy llamativo cómo la MINUSMA abandonaba una base y enseguida había una batalla allí por el control de los recursos y de la propia base, llegando al punto de que la MINUSMA tenía que destruir material porque en un principio se lo tenían acordado al gobierno maliense, pero no tenían ninguna garantía de que ese material no fuese a acabar en manos de yihadistas. Lo cual creó bastante tensión y lo criticó muy duramente el gobierno de Mali. ¿Y cuál era la pregunta? No, ahora te digo porque como hemos estado contextualizando con esto, ¿qué son los acuerdos de Argel? Ahí se firma, como nos ha explicado Andrea, esa relación entre los actores tuareg, grupos islamistas y el gobierno maliense, pero eso se acaba rompiendo, como nos ha explicado Andrea, y de verdad que nosotros lo hemos estado siguiendo bastante durante estos meses, sobre todo el mes de septiembre, mes de octubre hubo mucho movimiento y veíamos cómo, pues eso, por un lado, el gobierno maliense, con la ayuda de las fuerzas rusas, ya no sé si era todavía Wagner o esas Africa Corps, tomaban Kidal y Anefis, pero bueno, la capital importante de... Eran todavía Wagner, te lo confirmo. Wagner en Kidal, muy importante, de cara a la zona nororiental, mientras que, como decía Andrea, pues es que era insólito encontrarnos en una base de Tombuctú como confluían al mismo tiempo el gobierno maliense, los grupos tuareg de la coordinación de movimientos del Azawad, los yihadistas vinculados al grupo de apoyo de los musulmanes del Islam, que están afiliados a Al-Qaeda en el Magreb, en el Sahel, y por otro lado, pues Wagner apoyando al gobierno maliense. Pues luego también está Estado Islámico, pero Estado Islámico está más en la zona de Menaka que no en Tombuctú. Pero igualmente era muy llamativo como él estaba quedando un vacío y había una lucha enorme por ver quién lo podía ocupar. Y en esto es verdad que Assimi Goïta ha roto formalmente estos acuerdos recientemente, cuando los grupos tuareg ya los habían dado por rotos hace unos meses, y se ha dado una lucha en el norte por avanzar, como decía, sobre todo en la zona de Kidal, pero hay alguna acusación desde líderes rebeldes y líderes de los grupos armados contra el gobierno de que se pretende construir un nuevo consenso con grupos colaboracionistas, tuareg o islamistas, con el gobierno de Mali. De modo que se dé la apariencia de que hay un nuevo proceso de paz, pero que realmente pues, no tiene nada que ver con ellos. Entonces aquí es cuando interviene, ya que hemos hablado de Argel, el papel de Argelia. ¿Qué ha pasado? Nos preguntan también con la relación, porque muchos en el chat plantean que Argelia pueda estar sirviendo como hilo conductor de la relación entre Rusia y los países del Sahel y casi como un intermediario diplomático, político y militar, cuando últimamente nada tiene que ver y hay que explicarlo, también en relación con los grupos tuareg y los acuerdos de Argel. Sí, es que en este punto Argelia tiene un papel muy delicado. Mucha de su política viene a ser sobre todo de rivalidad con Marruecos, pero claro, no se les puede desestabilizar los vecinos del sur y Argelia tuvo un papel importante de mediación en la crisis de Mali, pero ahora mismo es más bien con Níger y con Burkina Faso son relaciones como más estables, pero ahora mismo Argelia y Mali han tenido un incidente diplomático importante en la cual llamaron a sus respectivos embajadores porque fue Mali quien acusó a Argelia de estar interfiriendo en asuntos en asuntos internos, lo cual hizo que ambos países llamasen a los respectivos embajadores para pedir explicaciones ante esas declaraciones. Así que ahora las relaciones entre Mali y Argelia
son bastante tensas, al mismo tiempo que Argelia sí que se lleva bien con Rusia, pero también se lleva bien con Francia. Así que en este punto, o sea, sobre todo Mali, que ha sido como el más beligerante a nivel narrativo con la presencia francesa, se muestra bastante como, por así decirlo, escéptico a la intervención de Argelia, por si acaso puede llegarse como una herramienta. Pero aquí hay que profundizar quizá un poco más todavía, porque bueno, es verdad que Argelia al final ha tenido problemas graves con Francia. Entonces, ahora mismo vale que tenga una relación importante con Rusia, pero ¿cómo puede haberse dado esta relación tan negativa con Mali y no sé si con el resto de países de Estado del Sahel? En este punto, ¿hay un apoyo real a los Tuareg o a los grupos de coordinación del Azawad o algo que podamos saber al respecto? Pues ahora mismo, que yo sepa, no hay así un apoyo formal. Ujú. Bueno, es algo que quizá acusan más desde Bamako, más que una cosa que podamos saber, ¿no? Pero si están empeorando sus relaciones con un socio como Argelia, que durante el intento de bloqueo de Mali, yo creo que Argelia mantuvo abierta la frontera, igual que Guinea. Entonces, Argelia no era un país hostil a Mali, pero desde que se han roto los acuerdos de Argel se ha estropeado todo. Entonces, entiendo que alguna vinculación conocerán con los Tuareg. Tiene que haber algo que todavía no sabemos qué es entre los Tuareg de Mali y Argelia, que tampoco sería la primera vez que en Argelia es un país donde típicamente se ha acogido a varios grupos rebeldes de otros países vecinos. En este sentido, también nos preguntan en el chat cuáles son las reclamaciones de los Tuareg, si hay cuestiones territoriales o de identidad nacionalistas. Pues es que ahora es complicado definirlo porque es que los tuaregs son multitud de grupos, pero ahora mismo, o sea, a ver cómo lo digo. O sea, sí que había en 2012 unas tensiones nacionalistas, pero ahora mismo son más cuestiones de luchas de poderes, no solo del gobierno de Argelia, sino también con los propios grupos yihadistas. Las relaciones pueden pasar, dependiendo de la zona, incluso del grupo, de tensión a una cierta cooperación, porque cuando se independizó en 2012 el Azawad fue muy llamativo las relaciones entre los grupos yihadistas y los grupos tuareg, porque no era una simple colaboración, o sea, los grupos yihadistas se insertaron mucho en el tejido social de la población a través de eso, de alianzas o de incluso matrimonios con los jefes y las autoridades tradicionales para tener a las diferentes facciones más de su lado. Y es un punto muy llamativo en la cuestión yihadista, que ya hablaremos mañana con calma en el seminario. Bueno, la verdad es que como te digo, es que es un tema tan complicado, tan interesante, que es que me gustaría tanto profundizar, pero es que no tenemos tanta información realmente porque yo creo que no es público, ¿no? No lo sabe ni siquiera la población general, qué es lo que hay entre esos grupos Tuareg a nivel interno, a nivel externo, con respecto a Argelia, con respecto a distintos grupos yihadistas. Ha habido algunos que sí que han colaborado, otros que no, y por eso digo, sería tan interesante saber hasta dónde llegan esos reclamos y esas relaciones con Argelia o con otros países. Por eso también se habla de una posible relación con Marruecos. No sé qué tal es la relación de estos países de la Alianza Estados del Sahel. Nos preguntan con otros países africanos, te planteaba Marruecos, pero podemos hablar de cualquier otro, si tienen algún apoyo más aparte de la República Centroafricana, quizá, por colusión de intereses rusos, en África. Sí, no, perdón, es que estaba viendo la distribución de los tuareg y es que realmente es incluso difícil saberlo porque los censos no se actualizan y como ya comentábamos en el seminario, con la rapidez que crece la población africana, pues es realmente difícil saberlo, pero son un grupo muy numeroso, que eso, están repartidos por varios países, así que muchas veces hablamos como los tuareg, para simplificar un poco en el marco de una explicación en directo, pero realmente son
grupos muy heterogéneos y que van variando sus relaciones con otros actores o sus intereses. Así que eso realmente es complicado saberlo y que no se sabe muy bien esas relaciones que pueden tener. Y bueno, también más a cuestión local sobre si tienen un tipo de comportamiento nómada o el funcionamiento de estas comunidades, cómo funciona. Yo lo amplío quizá esta pregunta de los Tuareg, estábamos hablando, ahora estamos con la cuestión regional, pero por volver con esto, porque en el Azawad, en Níger, también hay periódicamente algunas rebeliones de grupos Tuareg y esto, bueno, pues con el movimiento de estos pueblos sí puede tener algún tipo de relación con lo de Mali. Pues a ver, lo de los tuaregs sí que han sido tradicionalmente nómadas, pero actualmente muchos se han sedentarizado, primero porque los gobiernos promueven esa sedentarización, segundo porque los modos de vida no permiten tanto ese estilo de vida nómada dentro de los estados modernos, que también es una cosa que comentábamos dentro del seminario, cómo modos de vida tradicionales se han visto afectados con estas nuevas formas estatales y de organización política. Y también sobre, ya que hablábamos de países de la región, preguntaban por Chad. Si habría alguna posibilidad de que se acercara a la Alianza de Estados del Sahel, planteaban de unirse a la Alianza de Estados del Sahel, esto creo que son palabras mayores por ahora, pero ¿qué ha pasado? Porque, claro, se han desplazado tropas hacia el este de Francia, ¿no? Y esta salida de Mali que llegó a Níger y la de Níger que está llegando a Chad. ¿Y qué está pasando en Chad con respecto a estos países? Pues yo creo que Chad ahora mismo está en un momento de reorientación estratégica porque básicamente y literalmente todas sus fronteras están en llamas. O sea, tienen la guerra en Sudán, por un lado el yihadismo en Níger, República Centroafricana, por el sur, Libia por el norte. Así que ahora mismo literalmente tienen conflictos en todas partes. Y en este punto han empezado como una política más práctica. En un primer momento Chad se mantuvo muy cercana a Francia y lo cual, si me preguntan, les ha salvado de una imposición de sanciones como las que tuvieron Mali, Burkina Faso o Níger, pero ahora mismo están viendo que en este marco de inestabilidad Francia no es suficiente, que tienen que tener como una política más realista, más asertiva y también búsquedas de aliados. Y Chad es un país también muy valioso estratégicamente por el cual hay una competición importante por ganar influencia. O sea, ahora mismo estamos en un momento en el que las amistades con el continente africano se han revalorizado bastante. Así que en este punto Chad está buscando nuevos aliados, pero no creo que tanto como para meterse en la alianza de estados del Sahel, porque es que básicamente eso sería darle la espalda totalmente a Francia y tampoco es que hayan tenido una narrativa tan antifrancesa. O sea, ya creo que ya desde el principio los países ya miembros les mirarían con recelo y además Francia aplicaría medidas bastante agresivas si eso ocurriese. De hecho, es una Yo, reflexión si que me se... permitís un Perdona, momento, sí, Miguel. Jorge, adelante. Yo pienso que Chad ahora mismo está intentando alcanzar ese equilibrio posible que siempre han tenido países como Egipto o Turquía. Yo creo que va en esa línea de pensamiento. La reciente visita de Déby a Moscú y las reuniones que tuvo allí, con quién las tuvo, incluyendo, por ejemplo, el viceministro de Defensa, Jeff Kurov, que es el principal gestor de todo esto, operaciones de las PBC rusas en África. Me parece, y el hecho de que esté trabajando con los PBC rusos en África en apoyo a las RSF en Chad, aunque eso lo haga en buena medida, sobre todo por apoyar a Emiratos Árabes Unidos, más que la propia Rusia, pone a Chad en esa posición que es muy incómoda, pero al mismo tiempo puede llegar a serle muy beneficiosa. Para empezar, el propio Déby, todos sabemos, no tiene las bases de su padre. No está tan cementado en el poder como lo estuvo él. Y tiene todos esos problemas familiares que siempre han azotado al clan Déby. Aparte, tiene, si bien es cierto, el propio Déby no mostró su hostilidad hacia Francia, lo cierto es que el sentimiento antifrancés sí que ha ido escalando en la región y en el país. Hemos visto, por ejemplo, no sé si recordáis, hace ha pasado tantas cosas que a veces Ya. es difícil, ¿no? Pero recuerdo que
que en agosto, en septiembre, algo así, estábamos hablando sobre que había habido un incidente con un soldado francés al que habían disparado a un soldado chadiano en una enfermería y hubo disturbios y tuvieron que tratar el toque de queda en una ciudad y se lió bastante, no sé si lo recordáis, el Sí, incidente. sí. También hemos visto cómo en la oposición sí que han crecido las voces llamando a reducir desde luego las relaciones con Francia. Sí, no está en el punto de los países más al oeste, pero desde luego no es el policía francés que se hablaba de que era débil hace 10 años. Te iba a decir justo que me parece que es una reflexión que nos tenemos que hacer. O sea, es que, ostras, Chad consiguiendo lo que podrían tener países como dices tú, como Turquía o Egipto. Chad no ha estado en esa posición tan fácilmente. Es muy complicado que un país como Chad consiga una política independiente multivectorial. Es súper difícil. De hecho, yo pensaba, después de ese incidente, se han empezado a dar procesos hacia los dos lados. Me acuerdo de ese incidente, quizás ha sido el más grave en ese sentido hacia la política antifrancesa o profrancesa, ¿no? En Chad en los últimos años, porque en el Parlamento o en distintos entornos políticos de Chad se ha demandado la salida de las tropas francesas del país. Y es algo que ha pasado súper desapercibido. Si se hubiera dado un golpe prorruso y después se intenta diversificar la relación hacia Francia, es probable que hayas recibido la condena inicial de Occidente, de los socios regionales, y además luego tampoco tengas el apoyo cerrado de Rusia. Mientras que si es al revés, como ha pasado en Chad, es otro contexto. Chad dio un golpe de Estado pro-francés, entonces se ganó ese mantener las buenas relaciones con Occidente y dar un golpe de Estado y que no pase nada, porque como estás con Occidente, toleran tu golpe de Estado, se saltan esa preocupación que han aplicado a tantos países, pero luego das un giro y diversificas tus relaciones hacia Rusia, con estas últimas visitas que estamos viendo, y entonces puedes todavía mantener a Occidente porque no quieren romper para perderte, como en Níger, y mantener a Rusia porque le interesa ganar influencia. Me ha parecido una estrategia inteligentísima y además es que en un contexto tan convulso empiezas a hacer acuerdos o conversaciones con Haftar, con Emiratos Árabes, con Hemeti y también con los líderes de la oposición en el exilio que empiezan a volver y le han nombrado, no sé si ha sido primer ministro. Entonces, toda esta reflexión que hay que hacer con la estrategia de Chad me parece que ha sido clave para que no se haya producido un golpe de Estado en un año. Bueno, en más de un año, pero quiero decir, en este año en el que se iban a acelerar las cosas. Y los que nos preguntaban por si se, ahora lo lanzaba, ¿no? Si todavía sigue el riesgo de contagio de golpes de Estado desde el tema de Níger y Gabón, ¿no? Que vimos en verano del año pasado, pues es que, por supuesto, hemos seguido viendo complots en el mes de agosto en Sierra Leona, que continuó con un intento fallido en el mes de noviembre, complot en Burkina Faso en septiembre, seguido de un intento de golpe de Estado también en septiembre y otro intento de golpe de Estado en enero. Y luego, bueno, esto que sepamos, porque muchas veces que se denuncian golpes de Estado o crisis políticas, como la de Guinea-Bissau, así que desde luego que esto no acaba aquí. Pero cada uno tiene que tener ya más claro cómo consolidarse en el poder. No se puede permitir, por ejemplo, igual que Chad ha hecho muchos cambios y se ha movido para que no le pase esto, en Burkina Faso también se han movido muchísimo para que no les vuelvan a tumbar, pues los demás países de la CEDEAO tienen que ir viendo qué estrategia seguir. Hemos visto cambios importantes en Camerún, en Ruanda, en distintos países de África Central, pero yo personalmente no veo esos cambios en Sierra Leona, en Guinea-Bissau un poco, ni en Gambia, y son países donde pienso que podría haber inestabilidad. Bueno, ya vamos a ir cerrando por hoy, chicos. Si quieres hacer alguna última reflexión o algún comentario a lo que decíamos de Chad, que me parece, claro, ha sido como en el último ratito del directo, o cualquier otra pregunta, nos preguntaban por Guinea, pues sois libres de lanzar este Nos han último preguntado, voy a aprovechar que me hace la comentario. pregunta para recuperarla, que si la AES tiene algún otro apoyo claro aparte de Rusia, ya sea en África o en Oriente Medio. Claro, tan tácito como ha sido Rusia, creo que no.
O sea, ahora mismo, pero eso, aunque a nivel diplomático de cara a la galería les condenen, las relaciones comerciales siguen siendo las relaciones comerciales y es muy difícil romper con 3 países tan estratégicos a la vez, así que no es que haya habido por eso ese apoyo, pero algunos países están bastante expectantes al respecto. Jorge. Yo pienso en los mismos términos, o sea, realmente a nivel de lo que ha hecho Rusia, no, desde luego. Pero siempre hay pero. Bueno, nos mencionaba ahí República Centroafricana como quizá un país que tendría buenas relaciones con Sí. estos. Yo creo que realmente no tanto, porque Touadera también juega, por así decirlo, su propio juego. Pero si tuviera, simplemente por relaciones importantes, no tanto por el apoyo a la AES, miraría a ver qué hace Turquía, que después de la fundación de la AES está entregando drones a los países de la AES. Me parece algo significativo. Y bueno, tampoco vamos a olvidarnos el hecho de que Estados Unidos no se ha ido todavía ni de Níger ni de Burkina Faso. Sigue en ambos lados. De hecho, también poco antes de que entraran los rusos en material militar a Burkina, se lo entregó a Estados Unidos. O sea que realmente, si bien la AES como proyecto está claramente apadrinado, por así decirlo, por Rusia, y es marcadamente antifrancés, quizá anti-europeo, podemos ya incluso decir, eso no significa que sea necesariamente anti-estadounidense en particular, y desde luego hay otros actores que van a intentar medrar en ese caos en la región. Turquía siempre, ¿no? Suecia siempre ha crecido en estos entornos. Y Sí. luego en todo este embrollo que se están dando con los apoyos, hay un actor al que deberíamos ir prestando atención porque va ahí como pasito a pasito, más discretamente, pero ahora mismo está dando pasos importantes, que está siendo Irán, que ya ha firmado acuerdos de cooperación en materia de educación con Mali de abrir 2 centros educativos. Y es que si te ponías a mirar la estela de reuniones que han tenido, es que empiezan poquito a poquito, cosas eso bastante discretas, pero que pueden acabar siendo una cuestión importante en todas estas dinámicas. Aunque también hay dudas de hasta cuánto Irán puede llegar a ampliar su influencia en esta región del Sahel Occidental. Yo creo que aparte de eso, de ganar influencia, se enmarca en la competición con Arabia Saudí. O sea, no es tanto como ganar influencia, sino que Arabia Saudí no la tenga, meterse los iraníes antes de que lo hagan más todavía los saudíes. Bueno, en general habíamos comentado ya durante el programa, por eso también viene bien como cierre, el hecho de que Estados Unidos mantiene todavía la presencia y de hecho la potencia, yo creo, en muchos de los estados donde Francia la pierde. Por ejemplo, el caso de Gabón o el caso de República Centroafricana intentando contrarrestar a Rusia, el caso que nos comenta Jorge de Níger y de Burkina Faso que habíamos mencionado antes. Entonces, se ve muy clara que Estados Unidos todavía no ha perdido esa batalla y que está intentando jugarla por otro lado. Y por eso los socios, pues cuando explicábamos por qué Rusia se acercaba tanto a Mali y no a República Centroafricana, que era como su antiguo socio privilegiado, se empiezan a entender cosas como la coordinación política y el hecho de que estén yendo más en serio en su ruptura con otros socios en la AES que en República Centroafricana.